Hola, ¿qué tal amigos y familia que siguen sintonizándonos acá en No Pierdas lo Ganado? Estamos otra noche, otro capítulo, estamos comenzando una nueva serie. Estamos de nuevo el pastor Paco García y Abdiel Segura, tu servidor. ¿Cómo estás, pastor? Súper contento, pues acá sabemos que como cada viernes siempre Dios está listo para hablarnos, ¿no? Y creo que no puede perder la gente la oportunidad de etiquetar, de comentar. Esto va a estar increíble. Así es, y pues comenzando la nueva serie, me gustaría pues hacerte, o bueno, poner esto en la mesa, ¿verdad? Y que empieces a desglosar, porque vamos a estar hablando sobre dolor, sobre sufrimiento, ¿verdad? Sí, hace cuenta como ese en el gimnasio, ¿no? Que te agarras y dicen en inglés, ¿verdad? No pain, no gain, o sea que si no Wow. duele, no sirve. Pero hemos estado siendo testigos, por lo menos yo personalmente, pastor, que he visto en las redes sociales, o se habla, o se dice, o se comenta entre gente que da conferencias o pláticas, en donde hay quienes dicen, bueno, si ese ambiente te ves de mucha presión, o es incómodo, te resulta difícil, salte de ahí, sal de ahí, huye, busca tu lugar donde te conectes o vibres alto, ¿no? O sea, como muy de, sácale la vuelta porque no es tu lugar, por ejemplo. Y por otro lado, está esta tendencia, esta corriente que dice, esfuérzate porque si no duele no sirve, como lo que mencionaba ahorita, tiene que haber dolor para poder renacer como el ave fénix, y sacan una serie de cosas, ¿verdad? Que, bueno, por ambos lados tienen como una porción de verdad, a mi parecer, ¿verdad? Por un lado ves, dice, oye, pues, si salte de la situación tóxica, y por otro lado, oye, esfuérzate porque pues hace falta que sobresalgas, ¿no? Pero yo quisiera ver tu punto de vista de acuerdo a lo que tú has visto en tu experiencia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Claro. palabra respecto a esto del dolor? ¿Se le huye? ¿Se le abraza? ¿Se le acepta? ¿Qué se hace con el dolor? Es que yo creo que lo primero es ver qué tipo de dolor es, ¿verdad? Porque hay que identificar que hay dolores que sanan. Ok. Hay dolores que ah, me van a llevar a una mejora, me van a llevar a una sanidad, me van a llevar a un estado mejor. Por ejemplo, hace tiempo tenía problemas en uno de mis tendones y empecé a ir a rehabilitación. Y la rehabilitación era fomentos de agua caliente, lo más que pudiera aguantar, fomentos de agua fría, lo más que pudiera aguantar, y luego me daban masaje y me dolía. Pero yo sabía, según el doctor, ¿verdad? Y el terapista el fisiatra no sé cómo se llama, Fisioterapeuta, ¿no? fisioterapeuta me decía, es que entre más lo aguantas, o sea, estoy relajando el músculo, ¿no? Y entre más lo aguantes, pues lo estamos, o sea, son terapias, ¿no? O Claro. sea, ¿Cómo te pasó en primer lugar? sí, pues como, como un desguince, no era un desguince, era pues un tirón ahí que Un me di, tirón. ¿verdad? Sí, que me di, que me dolió. Entonces, yo no le tomé importancia, pero hubo una enseñanza grande para mí y me di cuenta que hay dolores que sanan, bro. O sea, mi hijo se pone con mucha calentura, está enfermito, le duele la cabeza, no puede dormir. Si dejo que la temperatura le siga subiendo, puede convulsionar. Lo llevamos al doctor, el doctor dice trae una infección muy fuerte, necesito inyectarlo. Ay, no sabes lo que se siente, ¿verdad? Con tu hijo pequeño, indefenso la cara es decir, no, yo no quiero inyección, ¿no? Pero pues bueno, o sea, es un dolor necesario para que él pueda sanar, para que él pueda curarse, para que él pueda bajársele la temperatura, no, para que evite convulsionar, para que evite Sí, evitar que escale a mayor. exacto, o sea, es el que, o sea, ese dolor va a quitar, me explico, va a frenar todo Ok. lo demás. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, porque por otro lado, ¿verdad? Hay veces que tomamos el dolor con irresponsabilidad y tomamos el dolor
sin tener una claridad de que realmente es un dolor que no vale la pena pasarlo y tenerlo. Me explico. Y que definitivamente es algo por lo que tenemos que identificar. Me explico, es algo que tenemos que identificar. Entonces, definitivamente la Biblia habla de ese tipo de dolor, ¿verdad? De dolores que producen la vida de pecado, la vida separada de Dios. La que no vale la pena. La que no vale la pena, y que vas de picada y que vas al sufrimiento y al padecimiento. Pero por otro lado vemos un sufrimiento que sana, que libera, que trata con tu carácter, que trata con tu mentalidad, que te transforma, que mata el ego, que mata la mentira, que mata a la carne. Y es ahí donde te das cuenta que lo primero que tienes que hacer, ya voy a hablar así como español, no como argentino, ¿no? Que tenéis que hacer, lo primero que tienes que hacer es identificar, porque si no identificas, ¿verdad? Y una vez que tú lo identificas, tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a buscar placer momentáneo. Si yo ahorita siento placer, ¿qué más da lo demás? Sí. O sea, sí. Y ese es el grave problema, no solamente de la información que nos están bombardeando las redes sociales, sino ese es un grave problema de la iglesia. Donde, no pasa nada, llévatela tranquilo, la gracia, el amor de Dios, relax. No, espérame. Yo creo que el versículo aquí es, Abdiel, el versículo cuando Jesús les dijo, si alguien quiere, ¿verdad? O sea, estar conmigo, Jesús dijo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, no podemos seguir a Jesús si no tomamos nuestra cruz y si no nos negamos. Y tomar la cruz representa muerte. ¿Quién va a morir sin sufrir? Nadie. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Y huimos a ese sufrimiento. Es un sufrimiento. El sufrimiento en Dios para bendición es un sufrimiento que te lleva a una metamorfosis. Que te lleva a una transformación, que te lleva a una renovación, como el águila después de los de ciertos años. El águila tiene que decidir o morir o alejarse y buscar una cueva, un lugar entre las rocas para empezar a hacer esa transformación, de arrancarse el pico, de quebrarse el pico, de arrancarse las uñas, de arrancarse las alas, las plumas. Y sufre, sangra, pero sabe que es la única forma, porque esas plumas viejas ya no le sirven, esas plumas viejas ya no le van a sostener en el vuelo, ya necesita una renovación. Y la Biblia lo dice, renovaos, ¿verdad? En el espíritu de vuestra mente. O sea, tenemos que saber que esa renovación como la oruga, ¿verdad? El gusanito que pasa por esa metamorfosis y se convierte en esa mariposa. O sea, es importante saber que no podemos huir al dolor, porque hay dolores que sanan, hay dolores que transforman, hay dolores que van a sacar de ti tu mejor versión. Claro, ¿no crees que el dolor así como concepto es como un sensor humano y pues normalmente se le da un significado negativo, ¿no? Duele, pues quita la mano, ¿no? Si te estás quemando, pues quita la mano, duele. O sea, hay dolores que sientes en el momento que te rescatan de seguir sintiendo dolor, destrucción, como decías. Que te mantienen vivo. Que te mantienen en protegido. Exacto. Y a lo que iba es instintivamente, ¿verdad? Porque pues si actúo por puro instinto en base a mi dolor, pues ¿cómo voy a identificar y cómo voy a decidir el momento? Mira, pues ni modo, este dolor va a ser bueno para mí. ¿Tú crees que esto sea un entendimiento que viene por sí solo o necesitaré guianza, consejería, pastoreo? Ahorita que hablabas de la iglesia, ¿qué necesito? O sea, para la gente que nos está escuchando ahorita. Mira, yo creo que al final la voz de Dios siempre viene a nuestras vidas, ¿verdad?
Y esa voz viene y la gente habla y dice, es que escucha tu conciencia, ¿no? O escucha esa, mucha gente dice, sé intuitivo, ¿no? O sea, lo que tú sientas, hazlo. Y no es que sientas en el corazón, sino ellos quieren llevarte a ese sentir que ellos le llaman también la conciencia. Pero yo creo que el lugar donde Dios habla en el espíritu se traduce en la conciencia. Y entonces ahí cuando Dios está hablando, pienso que es a todos. Nadie puede librarse de eso, porque todos somos creación de Dios. Todos somos de cierta manera. Somos receptivos a Dios. Exactamente, porque somos espíritu. Sí. Y Dios es espíritu. Pero creo que muchas veces le estamos sacando la vuelta. Y lo peor de todo es que somos tan torpes como seres humanos que al final siempre hay dolor. Pero escogemos equivocadamente. Estaba en drogas. Hay dolor ahí. Hay dolor. Una vida desordenada de perversión, de pornografía, de sexo, fiestas, alcohol. Hay dolor. Hay dolor. O sea, yo me acuerdo, duraba días sin comer por seguir drogándome. Dolor. Y lo peor de todo es que me esforzaba para seguir teniendo esa vida loca y seguir A pesar del dolor. Y el daño emocional. Vengo incluso con Dios y me doy cuenta y digo, oye, si yo me dejaba de comer por drogarme, ¿cómo ahora no le voy a entregar un ayuno a Dios? Claro. ¿Cómo ahora no me voy a esforzar si me duele? Porque el obedecer a veces duele. El no hacer tu voluntad duele. ¿Verdad? O sea, ¿qué era más fácil para mí? Responder a una grosería, cantar un tiro, golpearme con alguien, o sea, eso podría ser normal para mí, ¿no? Claro. Y el no hacerlo me duele. Es que está cañón porque, bien dices, o sea, a lo mejor intuitivamente uno le quiere huir al dolor, pero de como quiera, aunque elijas el mal camino, el lugar del placer, ¿verdad? Porque es a donde tendemos. De todas maneras va a haber dolor. Está como este versículo que dice, si haciendo lo malo son abofeteados y lo aceptas y lo vives, pues cuánto más no debes de padecer, ¿verdad? Como Cristo padeció. Mira, hay un libro que se llama El placebo es el problema, algo así. Sí, o sea, que el problema es que siempre quieres placer y es como te decía ahorita, o sea, claro, ahorita en estas alturas no voy a andar peleándome con alguien, pero en su momento cuando Dios me estaba tratando, pues me di cuenta que para mí era fácil pelear, discutir, hacerla de bronca, pero así fui formado en el mundo y así fue. Pero vengo con Dios, Dios me dice, hey, tú eres un hombre de paz. Hey, pasa por alto la ofensa. Hey, perdona. El hacer eso duele. Claro. Duele, te duele el ego. Sí. Te duele el... No, y en tu caso personal. Pues exacto, o sea, es ego, o sea, cada es negarte. Es negarte. Pero ahí es donde, en ese sufrimiento se encuentra la resurrección. Amén. Se encuentra el cambio, la transformación. Y lo vemos en Jesús. Jesús no hubiera podido, para empezar, no hubiera podido llegar a la muerte si no hubiera pasado por el sufrimiento. Tenía que sufrir para llegar a la muerte. Claro. Porque estaba escrito, estaba profetizado. Sí. Pero no hubiera podido resucitar si no hubiera muerto. Tenía que pasar por ese momento de sufrimiento que lo llevó a la muerte. Y si no hubiera habido muerte, no hubiera podido resucitar. Y lo mismo, por eso dice la Biblia que somos bautizados en su sacrificio. O sea, somos sumergidos, ¿verdad? Y somos llamados a no huir. Y yo me he dado cuenta de él. Entre más le huyas a ese negarte, a esa, ¿cómo puedo decir? O sea, esa metamorfosis. A esa metamorfosis, esa transformación, a esa obediencia a Dios, vas a sufrir más en el mundo. Vas a sufrir más alejado de Él. Como quiera sufres. Y por eso estás estancado, por eso estás viviendo esa mediocridad, por eso estás viviendo en esa derrota, por eso estás viviendo con esos vicios, porque no has querido pagar el precio. No has querido morir. No has querido negarte. No has querido, en otras palabras, sufrir. Y no estamos hablando de un látigo para que
me Sí, sangre, o irme de aquí a la catedral hincado y pelándome la rodilla con el hueso pelón. No, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de una muerte que podríamos decir es una muerte espiritual, una muerte emocional, una muerte en nuestra alma, en nuestro yo, ¿verdad? Por eso Pablo decía, o sea, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ya. Entonces, en conclusión, tú dices, hay dolores que no valen la pena y... Para nada. ¿Verdad? Que sufres igual. O también hay dolores que sanan, ¿verdad? Como el que te traen una transformación. No, y hay dolores que valen la pena. ¿Por qué no soportar alguna diferencia, algún problema dentro de la iglesia por X cosa que haya pasado, sabiendo que el estar en la iglesia me mantiene cerca de Dios? Si allá afuera soporto y aguanto las humillaciones, las groserías de la gente, ¿y por qué vengo a la iglesia y me siento ofendido y me siento por todo, que por qué no me saludó, que por qué no me volteó a ver, que por qué... A ver, o sea, tenemos que dejar de ser suaves y vulnerables, ¿verdad? Y como digo, a lo mejor muy agresivamente, deja ese espíritu de Gloria Trevi, porque para todo se te rompen las medias. O sea, necesitas saber que va a haber momentos difíciles y complicados. Sí, vas a tener que aprender a lidiar. Vas a tener que aprender a lidiar con eso. Así es la vida, punto. Vámonos. No voy a dejar que nada ni nadie me robe la bendición que Dios tiene para mí. Amén. Punto. Vamos, camina, dale, échale. Y esfuérzate en algo que realmente vale la pena. Amén. El peligro siempre va a estar, y creo que la iglesia, si no tiene cuidado, la iglesia universal, estamos queriendo llevar a los cristianos a la comodidad, a que todo es por gracia. Y yo creo que eso es muy peligroso. No solo es gracia. Está la gracia, pero no solo sí, es eso. Pero, o sea, la gracia son las oportunidades que Dios te da para que te levantes y lo vuelvas a intentar. Pero la gracia nunca te va a llevar a huir del proceso. No, pues es más bien a enfrentarlo. Y el huir, la gracia no te va a llevar a huir de lo que tú tienes que negarte y morir. No. Y Jesús lo dijo. Si quieres seguirme, ¿qué tienes que hacer? Negarte. Y tomar tu cruz. Tomar tu cruz. Y seguirme. Exactamente. Bueno, vamos a dejar el tema hasta ahí, ¿verdad? Vamos a seguir y continuar el próximo capítulo, porque vamos a ir dándole más giro y vamos a irle sacando un poquito más jugo, ¿verdad, pastor? Muchas gracias. Y familia, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. No dejes de compartir, no dejes de reaccionar, no dejes de etiquetar a la gente que tú sabes que necesita escuchar este mensaje, porque en esta plática, en esta conversación está Dios. Muchas gracias, familia, y estamos a la próxima. Bendiciones.